Llegó la hora del misterio. Los misterios, las historias oscuras que nos trae Walter Alegre. Muy buenos días, Alegre. Te recibimos con este aplauso. Muchas gracias. Los pliegues y las sombras de la historia. Bien. Donde se junta el polvo, ¿no? Donde no llega la escoba. Ah, qué lindo. Yo me detengo ahí y saco cosas. Que andás a ver desde cuándo. ¿Con un escarbadiente? Así. Con un sopo. Con un hisopo. Sí. Bueno. Bueno, para ponerlos en clima vamos a escuchar un pedazo de este tema. A ver. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il vasco, oh partigiano. Bueno, aquí empieza a adquirir esta canción clásica de los partisanos italianos. Esta es una versión serbia. Linda, hermosa versión, ¿eh? Y todo lo que tenga música balcánica es lindo. Sí. Acá le dan el toque balcánico de esa zona. Ajá. Porque voy a hablar de un partisano famoso, José Broz se llamaba. José Broz. Sí. ¿Hermano de Mario? Puede ser, o primo. Un poco Bueno. de seriedad. Bueno, perdón. Que también fue hostigado por los rusos, como Milei, a tal punto que hay una frase famosa de él que le dijo: "Dejá de mandarme asesinos a Stalin, que ya atrapé a 5. Si no, te voy a mandar uno y no va a hacer falta que mande 2", dije. Era pesado. Sí. A Stalin lo A amenazó. Stalin. Mirá vos, Se le paró de manos a Stalin, nada menos. Josip Broz, después conocido como el Mariscal Tito, nació en 1892 en un pueblito que pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Todo eso era parte del Imperio Austrohúngaro. Dejó su casa a los 15 años. Poco después tomó contacto con la Unión de Trabajadores Metalúrgicos de allá, de la zona de esa parte donde vivía él, que hoy sería Croacia. En 1910 se había afiliado al Partido Socialdemócrata de Croacia y Eslovenia. El tipo era un activista político de sangre, donde estaba, hacía política, y el tipo era un obrero y empezó a sindicalizar a los laburantes. Entonces fue reclutado. Acordémonos que en esa época, justamente el Imperio Austrohúngaro comienza la Primera Guerra Mundial, con aparentemente un crimen de falsa bandera, un autoatentado contra el archiduque austríaco. Esa fue la excusa perfecta para que estalle la Primera Guerra Mundial, y ahí lo recluta el ejército austrohúngaro, donde pasó más tiempo detenido porque era un rebelde. Él estaba en contra del imperio, y en 1915 fue herido y trasladado y tomado preso por los rusos. Ajá. Pero mirá qué suerte que tiene Tito, porque en 1917 estalla la revolución bolchevique. Y él era zurdo, era más zurdo que la Unión Soviética, y pasa de ser preso... ¿Los corría por izquierda? Claro. Ah. Pasa de ser preso a ser uno de los fundadores del ejército rojo, Qué Apa. campeón. que lo lideró, que lo construyó Trotsky. El de... Bueno, otro día contar la historia. Bueno, el ejército rojo lo hace afiliar al Partido Obrero Socialdemócrata ruso, que luego se transformaría en el Partido Comunista de la Unión Soviética. La historia dice que retornó a lo que hoy es Croacia, donde pronto se transformó en dirigente del Partido Comunista local, y la Federación Yugoslava lo declara ilegal a los comunistas y al Partido Comunista, por lo tanto fue otra vez encarcelado. Lo encarcelan. El tipo era muy astuto, muy carismático, bueno, por algo llegó a ser quien fue, y junto a otros presos comunistas, se ganó la confianza de los captores, y estaba en un pueblito que no pasaba nada. Entonces sacaban a los presos que tenían algún talento para algo, algún oficio, para cargarle cosas del pueblo. Ajá. Él sabía mucho de electricidad. Entonces lo sacaban 2 por 3 para que arregle una usina eléctrica y todo eso. Y un día fueron a arreglar una cuestión eléctrica en un bar.
Sí. Fueron 3 presos y un guardia. presidiario, Un guardia. croata, y lo emborracharon con la complicidad del dueño del bar. Lo emborrachan y se escapan. Se escapan, llegan a Génova. Y ahí ven un barco y se suben, no importa cualquiera, que lo saquen de ahí, porque lo estaban persiguiendo. Rajando, claro. Fuga. Los perseguía la inteligencia de Yugoslavia. Y toman el Principesca María, se llamaba así el barco, y con la suerte de que ese barco puso sus anclas y destino en Buenos Aires. El Principesa María. Sí. Ahí, esta historia me la contó Luis Longhi, Titite, que es fanático de estudiantes, es peronista, es actor, es dramaturgo y es mi amigo. Él me refirió a esta historia de el mariscal Tito. Tito no quería quedarse en Buenos Aires. Buenos Aires era y es una gran capital en el mundo. Por lo tanto, es una vidriera. Ajá. Y él era un perseguido político. En esa época, bueno, hoy también, pero en esa época no convenía ser perseguido político porque si te atrapaban, te pasaban a degüello. Por lo tanto, se esconde en una localidad de Buenos Aires para pasar desapercibido. Esa localidad es Berisso. Se va a Berisso, se conchaba en el frigorífico Swift, No, me estás jodiendo. que la mayoría de los del frigorífico Swift eran, no sé por qué, hinchas de Gimnasia y Esgrima de la Plata, Ajá. y de ahí viene la denominación triperos, porque los tipos en el frigorífico destripaban los bichos. Claro. Se va a Berisso también, supongo, porque había ahí mucha comunidad Seguro. serbio-croata, de todo. Así como te cuento que la inteligencia yugoslava lo perseguía, seguramente había una inteligencia que protegía a los perseguidos, ¿no? Claro. Por algo terminaron ahí. Y Tito, para no aburrirse, laburaba 12 horas por día, se iba a La Plata a pasear, bueno, era el único lugar donde podían ir, y se iba a la cancha. Y se hizo fanático, A la cancha del hincha Lobo. de Estudiantes de La Plata. No, pero sí eran triperos. Ahí está, mirá. Mirá. ¿Por qué se hizo hincha de Estudiantes de La Plata? Porque le recordaba la nostalgia, juega su juego aquí, y le hacía acordar a la Estrella Roja de Belgrado. Ah, La porque el color y los camiseta, colores. Ah. No nos, la ol- camiseta. no nos olvidemos que también en esa época el Estudiante de La Plata era un equipo muy ganador, que jugaba muy bien. Eso también ayuda a que sea fanático de Estudiantes de La Plata. En 1999, el diario Hoy de La Plata publicó un artículo con testimonios de antiguos vecinos de Berisso sobre la presencia de Tito en esa ciudad. Cuentan, decía el diario, que en la sala de comedor del frigorífico Swift trabajaba un hombre enigmático, desde las 8 de la mañana durante 12 horas, arreglando las viejas máquinas averiadas. Si bien, obviamente, se cambió el nombre, Claro. la identidad. Se llamaba, mirá vos, Walter. Todos presentían que el muchacho de unos 38 años escondía tras sus lentes una misteriosa realidad. En ese mismo artículo, Jaime Sternovich, mirá qué apellido también, que no es casualidad, evidentemente, hijo de inmigrantes, dice que no tiene dudas sobre la verdadera identidad de Walter, ya que el mismísimo mariscal Tito vivió en Berisso escondido de los yugoslavos que lo perseguían por ser comunista. Hay muchos testimonios, muchas crónicas, e inclusive en la página oficial del Club Estudiantes de La Plata Ajá. está referida a esta historia. Mirá. Mirá. Lo cuentan Lo oficialmente cuenta en la oficialmente página el club. oficial, y después hay un montón de notas periodísticas de diferentes medios nuestros que cuentan esta historia. Esta historia es bastante conocida. Bueno, su actividad política en el frigorífico Swift lo puso en la mira de la dictadura de Uriburu, que estaba gobernando entonces, y lo consideró un elemento peligroso y no se equivocó. Oh, Dios. Por lo tanto, lo echaron, lo deportaron de la Argentina. Bajar un poquito el perfil. No podía, ¿Lo echaron de la Argentina? lo echaron. ¿Y dónde fue? Lo deportaron de vuelta a Yugoslavia. Ah, Bueno, y allá el tipo pasa a la clandestinidad, se hace partisano, ya había estallado la Segunda Guerra Mundial, y él lidera ese ejército de partisanos, que tiene en jaque a los nazis, nada menos. Era el único lugar en el cual el Ejército Rojo no necesitó su presencia para poner... Alcanzaba con los partisanos. alcanzaba con los partisanos que lideraba el mariscal Tito. Mirá qué bravo. Por lo tanto, se hizo un líder, termina la Segunda Guerra Mundial,
Sí. Y bueno, y Tito unifica todo lo que es Yugoslavia. Yugoslavia quiere decir Estados Eslavos del Sur. De ahí viene también la balcanización, porque cuando se muere Tito, eso estalla y se separan. Bueno, Tito logra unir una especie de Perón yugoslavo, porque era muy popular, gobernó por 35 años, era muy querido, tenía una personalidad muy fuerte. Y cuando gana en el 68, creo que el Mundial de Clubes Estudiantes de La Plata hace una gira por todo el mundo. Y cuando llega a Yugoslavia lo recibe el mariscal Tito, ya hecho mariscal. No, claro. Entonces, en esa presentación, Tito reconoció a Manuel Nolo Ferreira, que era un viejo héroe de la máquina de los profesores, lo llamaban el equipo de los profesores cuando Tito iba a la cancha. Ajá. Ya era un líder, un héroe, ya jubilado, pero acompañó al equipo campeón porque Sí. era un referente. Y Tito le dice: a usted lo vi jugar muchas veces en La Plata, no puedo olvidar a ese equipo. Nadie entendía nada. Así que el mariscal Tito estuvo en Berisso y fue hincha fanático de Estudiantes de La Plata. Y vamos a cerrar esta columna con el tema que Box Day le dedicó al mariscal Tito. ¿Qué? Por favor.